Bienvenidos al canal de análisis técnico Street. Hemos vivido una semana con bastante volatilidad en los mercados. Teníamos datos interesantes que podrían llegar a marcar esa volatilidad porque decíamos que había muchísima incertidumbre después de esa última bajada de los tipos de interés. No se sabía muy bien qué podía pasar el resto del año y tras esos datos económicos que hemos visto esta semana, pues hemos visto un poquito de volatilidad. Digamos, primeras caídas a principio de la semana, luego se empezaban a recuperar, pero bueno, veremos ahora en el resumen de los índices y del resto de activos la situación con la que hemos acabado la semana y con la que nos acercamos a las dos últimas sesiones del mes. Como ya decíamos la semana pasada, el cierre mensual será totalmente clave y lo que veremos luego en los gráficos pues será determinante para saber qué puede acabar sucediendo el resto del año. ¿Qué más vamos a ver en el vídeo de hoy? Pues al principio del vídeo vamos a hacer, lo llamo la sección del comentario, pero va a ser esta vez más una reflexión respecto a la lectura que podemos hacer de la situación económica que tenemos ahora mismo en comparación con la situación económica que podríamos tener anteriormente y quizás le demos una explicación al por qué llevamos bastante tiempo viendo señales de que nos marcan recesión económica mientras seguimos viendo los mercados marcar nuevos máximos históricos. Creo que va a ser bastante interesante. También veremos posteriormente esos datos económicos que he sacado de Twitter durante esta semana. Veremos ese calendario económico que nos espera la próxima semana también con datos muy interesantes. Veremos también todas las acciones que me habéis pedido durante toda la semana y por último esa sección nueva que hemos empezado hace un mes, mes y medio aproximadamente, que como hemos podido ver hace poquito está dando muy buenos resultados. Es esa sección donde preguntamos a la inteligencia artificial que nos diga alguna acción que piensa que por análisis fundamental lo puede hacer bastante bien. Así que ya sin más dilación, vamos al lío. Y bien, como os decía, pues lo que vamos a ver esta semana en esta sección, más que un comentario de la situación que tenemos esta semana, lo que hemos ido viendo es una reflexión de la situación económica que tenemos ahora mismo en general y en qué paradigma económico nos estamos moviendo. Llevamos todas las semanas, durante meses, incluso algún año, viendo en esa sección de los datos que sacamos de Twitter, prácticamente todas las semanas tenemos algún gráfico que dice ya va a llegar la recesión económica. Siempre que hemos visto este dato en este gráfico ha llegado una recesión económica. Y eso lo venimos viendo durante muchísimos meses. Y la situación no es esa. Van pasando los meses, no entramos en recesión económica, la situación se sigue manteniendo y los mercados se siguen manteniendo al alza. Es decir, parece que de forma inminente, en 2 o 3 meses ya va a caer todo, pero no pasa nada, todo se sigue manteniendo. Y esta semana escuchaba pues un podcast, un vídeo de una entrevista y hablaban de la situación económica que teníamos ahora mismo. Y la verdad que quizás no es la mejor situación que podemos tener, pero es la situación que tenemos ahora mismo en los mercados. La verdad que me ha hecho pensar muchísimo durante toda la semana y quería comentarlo y compartirlo con todos vosotros. Lo que nos viene a decir es que quizás esos datos, esos gráficos que vemos que nos marcan ya recesión económica se están basando en un paradigma económico pasado, de una situación que hemos tenido en décadas pasadas, pero ahora no es lo que estamos viendo en la situación económica. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo en las décadas pasadas la predominancia principal de los mercados, la que marcaba los ciclos alcistas y los ciclos bajistas, era esa predominancia monetaria. Cuando veíamos que los bancos centrales empezaban a subir los tipos de interés, la economía estaba fuerte y cuando bajaban los tipos de interés, pues era porque la economía se estaba deteriorando y aunque en un primer momento podría parecer alcista, pues luego se veía que los mercados corregían con fuerza porque la situación económica se estaba deteriorando. Hemos visto recientemente cómo se han bajado los tipos de interés. Hace un año, año y medio aproximadamente se empezaron a bajar y no ha pasado absolutamente nada. Se ha seguido manteniendo todo. ¿Por qué? Porque quizás ahora el poder o lo que manda en la situación económica actual no es esa predominancia monetaria, sino que es la predominancia fiscal. ¿A qué nos referimos con esa predominancia fiscal? Pues bueno, hemos visto claramente como en los últimos 10, 15 años todos los países, todos los estados han aumentado muchísimo su deuda y cuando han aumentado su deuda no es porque sí, es porque esa deuda la han ido emitiendo para llevar todo ese dinero a la economía real. Cuando llevas todo ese dinero a la economía real, dando a las familias, las empresas dinero a través de subvenciones, ayudas que quizás luego se repercuten en nuevas inversiones, cuando ese dinero fluye hacia las familias, porque primero va
del Estado a las empresas pueden invertir, crean empleo, ese dinero va a las familias aumentan su riqueza y con ese dinero acaba llegando de nuevo a los mercados porque se reinvierte. ¿Cómo? Pues creo que está en boca de todos los indexados. Raro es que no conozcamos varias personas a nuestro alrededor que estén en esos indexados. Es decir, vemos que el dinero sale de los estados, va a las empresas, acaba a las familias y las familias acaban volviéndolo de nuevo a los mercados. ¿Cuál es el problema que hemos visto durante los últimos años? Pues que hemos podido comprobar cómo a partir del año 2020 ese dinero que llegó de los estados hacia las empresas y hacia las familias pues fue muy elevado y cuando aumentas tantísimo esa expansión fiscal, que es lo que hemos visto durante los últimos años, pues se producen repuntes de la inflación si de verdad ese dinero que inyectas en la economía no es realmente efectivo. Es decir, si abres el grifo más de la cuenta, acabas rebosando, se sale ese agua y acaba aumentando la inflación. ¿Por qué? Porque a lo mejor ese aumento de la expansión fiscal no era tan necesario o no se necesitaba tanta expansión fiscal para como luego necesitaba el mercado. ¿Eso que provocó? Pues como ya vimos en el año 2021-2022, un repunte espectacular de la inflación. Y lo que viene a decir en esta entrevista es que nos puede gustar más o menos, pero que ahora mismo el sistema económico está funcionando así, que es como un coche que necesita la gasolina para funcionar, puede gustar más o menos, pues necesita gasolina. Y ahora mismo el sistema económico lo que necesita es seguir metiendo dinero, seguir aumentando la deuda, y aunque parezca una auténtica locura, es el único sistema por el que está funcionando. Y además por un ejemplo que es la realidad. Dice, una de las personas más inteligentes del mundo, que ha cogido un cohete, la ha llevado hasta la luna o hasta el espacio, hasta donde queráis, le ha vuelto a dejar en su sitio desde donde salió, eso no se había conseguido nunca. A esa persona le han puesto en los Estados Unidos para reducir el gasto, reducir el déficit y ha sido incapaz. No se ha podido, es decir, ¿por qué no se puede? Porque es la única manera de que funciona así el sistema. Y si rompemos ese sistema, la economía quiebra. ¿Y quién va a querer ser el gobernante que decida condenar sus 4 años de presidencia para salvar la economía o cambiar ese paradigma económico en el que solo se está metiendo en la economía y que a la vez también nos está empobreciendo? Hemos visto el primer efecto en los años pasados. Ese efecto, y aquí es cuando me voy a salir un poquito de lo que nos venía comentando en esta entrevista, porque creo que hay más derivadas. El primer efecto fue un aumento de la inflación. ¿Por qué? Pues porque claramente no se necesitaba tanto dinero y aumentan los precios. Pero ahora estamos viendo todavía cómo se sigue aumentando esa política expansiva. Seguimos viendo cómo hay flujo de dinero desde los estados hacia la economía. Pero ahora estamos empezando a comprobar cómo tampoco está repuntando con claridad la inflación. ¿Por qué? Porque la capacidad adquisitiva de las personas ya no es la misma que tenía antes. Es cierto que le va a llegar dinero, a las empresas les llega dinero, las empresas mantienen sus trabajadores y seguimos teniendo dinero, pero ya no nos vale igual que antes ese dinero. Es decir, la productividad, la efectividad que tiene cada euro que se inyecta en la economía desde los estados está empezando a dejar de ser productivo. ¿Por qué? Evidentemente, si seguimos aumentando la deuda, cada vez se pagarán más intereses y de ese euro que tenemos que emitir para que acabe llegando a la economía, vamos a tener que pagar cada vez más intereses. Cada vez ese dinero va a ser menos productivo. Es decir, vemos que la economía se mantiene así, seguimos metiendo gasolina al coche para que sigan funcionando, pero vemos que cada vez que echamos gasolina en ese coche, esa gasolina pues cada vez hace que el coche no vaya tan rápido como iba antes o nos dure tanto esa gasolina. Es decir, esto no es infinito, aunque pueda parecer que sí, que puede ser infinito, que la deuda se puede llevar hasta el infinito y cada vez emitimos más. ¿Por qué? Porque está el pago de los intereses. Y ya lo estamos comprobando durante los últimos meses, donde vemos que la economía de Estados Unidos ya no está creciendo con la misma alegría que veníamos viendo durante los últimos años. Vemos cómo el consumo ya no es tan fuerte como era anteriormente. Eso es porque el dinero no llega a los consumidores. ¿Por qué? Porque estamos pagando más deuda y porque anteriormente la primera fase se ha aumentado muchísimo los precios, es decir, no tienen la misma capacidad adquisitiva. Por lo tanto, estamos viviendo una ilusión, podríamos decir,
expansiva de la economía a través de todo ese dinero que se está inyectando desde los estados, pero bajo mi opinión creo que eso no es infinito porque cada vez será menos efectivo. El problema será cuando veamos que ya ni con esas se puede mantener la economía a flote. ¿Hasta cuándo durará esta situación? Pues esa es la pregunta del millón, pero creo que podemos ir buscando alguna que otra pista y lo hemos venido comentando durante este canal. Los datos del empleo es cierto que son retrasados respecto a lo que estamos viendo en los mercados y que nos están plasmando una situación pasada en los mercados, pero hay que tener en cuenta también que siempre hemos pensado en el anterior paradigma económico que la bolsa estaba descontando lo que luego iba a pasar en la economía, pero ahora, cuando estamos viendo que la economía, que las bolsas se están manteniendo única y exclusivamente por esa inyección de liquidez que se está llevando, a lo mejor la economía ya no va tan retrasada, o la bolsa, mejor dicho, no va tan retrasada respecto a la situación económica. Ahí empieza a jugar un papel muy importante los datos del empleo, el consumo, mucho cuidado con el consumo, porque si se reduce el consumo acabará de bajar esa inyección de liquidez en las personas y de esas personas volverá de nuevo a ese mercado financiero. Y por último, también habrá que tener en cuenta los resultados empresariales de las empresas. Ahí va a estar la clave. ¿Por qué? Porque cuando vemos que se han ido aumentando los precios y ahora, aunque se siga metiendo dinero en la economía, vemos que ya no aumentan con tanta virulencia como anteriormente, hasta 2024, aproximadamente finales de 2024, incluso principios de 2025, era una constante el ver cómo aumentaba absolutamente todo de precio en el día a día. Os estoy contando, cuando vas a hacer la compra ves que va subiendo, pero mi sensación es que durante ya los últimos meses del año que hemos venido viendo, este aumento ya no se está produciendo. Hay ciertos mercados que sí, como el mercado inmobiliario, pero eso es aparte. ¿Por qué? Porque es una situación de un problema evidente que tenemos en este país de oferta y demanda. Aumenta la población, no se crea vivienda, pues evidentemente el precio va a seguir subiendo. Es una situación totalmente diferente, pero el resto de bienes que consumimos todos los días, yo ya no tengo la sensación de que estén subiendo con tanta virulencia que teníamos anteriormente. ¿Por qué? Porque las empresas son las que van a estar recogiendo ese aumento de los precios. ¿Es un qué se va a traducir? En una quizás presentación de resultados que ya no será tan positiva como las que tendríamos durante los trimestres pasados. Ahora que viene la presentación de resultados, cuidado con esa presentación de resultados. No me puedo anticipar, no os puedo decir que los resultados de este trimestre vayan a ser negativos. No tengo absolutamente ni idea de cómo van a ser esos datos. Lo que sí que me queda claro es que cuando empecemos a ver que los resultados empresariales empiezan a ser un poquito más flojos de lo esperado, cuidado. ¿Por qué? Porque ahí se estará estrechando la economía, se estará ahogando y ahí es cuando ya no tenemos margen, ahí es cuando ya ese dinero que va de los estados a las empresas, de las empresas a las personas y de las personas que vuelve a los mercados financieros, estará dejando de ser productivo. Por lo tanto, yo creo que ahí puede estar la clave. Mientras tanto, pues seguiremos viendo datos económicos y gráficos y toda la película que simplemente yo creo que serán ruido. Y como os he dicho ya en alguna ocasión, alguna vez, tendrán razón. Saldrá ese gráfico y a los 2 meses llegará la recesión económica, pero no sabemos exactamente cuándo acabará llegando. Bien, pero vamos a continuar con ese calendario económico que tenemos esta próxima semana. Tenemos datos de verdad muy importantes. ¿Por qué? Porque vamos a tener datos del desempleo en Estados Unidos, que aunque quizás pensemos que están retrasados respecto a la situación que tenemos ahora mismo en los mercados, nos puede estar marcando, como hemos dicho en la sección de comentario, que la economía se va estrujando y quizás el dinero deja de llegar a su punto final y se vuelve a reinvertir en los mercados. Por lo tanto, creo que es totalmente clave esos datos. El lunes no tenemos nada. Si nos vamos al martes también tendremos un dato muy importante aquí, la confianza del consumidor. Hay que vigilarla. Fijaros cómo ya, vamos a verlo más de cerca, estamos viendo cómo durante este año 2025 se ha ido deteriorando la confianza del consumidor. Ya no teníamos tanta alegría como anteriormente, ha ido rebajándose un poquito y cuando se encuentra por debajo de 100 es cuando debemos de empezar a pensar que esa confianza del consumidor se va deteriorando. La previsión de este mes, que es? Pues que siga reduciéndose esa confianza. Por lo tanto, eso es negativo para la economía.
¿Qué más datos tenemos esta semana? Pues si nos vamos al miércoles, fijaros cómo el miércoles tenemos el cambio del empleo no agrícola, el PMI manufacturero en Estados Unidos, el PMI manufacturero del ISM, es decir, tenemos datos que nos están marcando esa situación económica, pero que no creo que tengan mayor importancia, un poquito más quizás el dato del empleo, porque luego al final de la semana veremos la tasa de desempleo, es decir, nos va a marcar quizás el anticipo de lo que luego podremos ver posteriormente. Tenemos por aquí estos datos, fijaros los que acabamos de comentar. Fijaos, por ejemplo, el PMI manufacturero, pues hemos podido comprobar también que durante los últimos años pues se ha ido estancando. Lo que nos está marcando es que la situación de Estados Unidos está en un punto en que parece que no crece ni con mucha claridad, ni tampoco se vaya a la ruina, es decir, estamos ahí entre Pinto y Valdemoro, pero tened en cuenta que el PMI manufacturero no es tan importante como el PMI no manufacturero, que es el que tiene verdaderamente peso en la economía de Estados Unidos. En la sesión del jueves, pues ya tendremos esas nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Esta semana el dato fue, podíamos pensar que mejor de lo que nos esperábamos, porque esas nuevas peticiones de subsidio por desempleo se encontraron bastante por debajo de la previsión. Ya sabéis que es un dato que se publica todas las semanas y veremos a ver si esta semana se estabiliza en esa zona y sería positivo para pensar que la economía de Estados Unidos no se está enfriando de forma importante. Pero la clave la vamos a tener en la sesión del viernes. ¿Por qué habla Lagarde? No, nos da igual lo que diga Lagarde, porque vamos a tener las nóminas no agrícolas en Estados Unidos, vamos a tener la tasa de desempleo, el PMI de servicios, que hemos dicho que es el que marca quizás la situación económica en Estados Unidos, quizás un poquito más de forma adelantada, ese PMI no manufacturero del ISM. Y ahí es donde creo que va a estar la clave esta semana. Fijaros cómo esas nóminas no agrícolas claramente tienen una tendencia bajista. Fijaros cómo en el mes de julio se destruyó empleo. Repuntó un poquitito y hemos visto cómo en septiembre empezaba de nuevo a reducirse. Es decir, vamos a vigilar a ver si nos enfrentamos de nuevo a una situación de que se destruye empleo. Eso sería muy negativo. Si se destruye empleo, a ver quién es el guapo que está invirtiendo en bolsa. ¿Eso qué significa? Que deja entrar flujos en el mercado financiero. Tenemos esa tasa de desempleo en Estados Unidos, que también hemos visto cómo ha repuntado en el último dato que teníamos en septiembre. También vamos a vigilarla a ver si se estabiliza o si repunta de forma importante. Y por último, lo que hemos dicho, pues el PMI del sector no manufacturero, que es cierto que vimos un repunte en el último dato que teníamos, que le alejaba por encima de esa zona de 50. Eso es positivo. Cuando estamos por encima de la zona de 50 nos marca que la economía se reactiva, que estamos en fase expansiva, mientras que cuando cae por debajo de 50 estamos en zona contractiva. Es la lectura que tenemos que hacer de este dato. Se supone que es un dato adelantado de la economía, es decir, que nos marca la perspectiva que tendremos los próximos meses de la economía. ¿Podría ir acorde con los datos del empleo? Pues bueno, veremos a ver, yo creo que puede ser más adelantado estos datos del sector no manufacturero, pero deberíamos ver un dato catastrófico, a lo mejor por debajo de 45, para pensar que puede provocar una reacción en los mercados. ¿Por qué? Porque venimos viendo durante los últimos años que hemos estado, fijaros, hasta en zona de 48, hemos vuelto a 56, hemos estado moviéndonos ahí. Y la economía, las bolsas no han caído de forma importante. Es decir, a no ser que una desviación de ese margen que tenemos, no puede o no creo que acabe provocando un movimiento más brusco. Por lo tanto, hay que prestar especial atención, yo creo, que a esos datos del empleo en Estados Unidos y también a la confianza del consumidor, ese dato que decíamos que veremos en la sesión del martes. Vamos a continuar con esos datos económicos que hemos sacado esta semana de Twitter. Fijaros el primero de ellos que nos lo da Pablo Gil. Nos dice que la historia no se repite pero rima y que de ser el caso de este gráfico resulta muy llamativo ya que muestra cómo de baratos cotizan los sectores defensivos, atención a sanitarios, servicios públicos y consumo. Esta semana hacíamos un vídeo de que utilizamos la herramienta de Investing Pro donde analizábamos acciones del sector salud y veíamos cómo bastantes de ellas estaban infravaloradas y podrían esperar un rendimiento bastante importante. Y es una sensación que tengo yo también, que vengo viendo durante los últimos meses, que hay ciertos sectores más defensivos, como sobre todo el sector salud, que me parece un sector que evidentemente va a tener un crecimiento brutal en las próximas décadas. ¿Por qué? Pues porque la población está súper envejecida, se va a gastar mucho más en sanidad, en salud, en pastillas, yo qué sé, en sanidad en general. Es decir, no tiene sentido que estemos viendo ahora una infravaloración de esos sectores. Lo que nos viene a decir Pablo Gil es que la última vez que lo hemos visto ha sido en el año 2000.
Y luego al final pues se dio la vuelta, vimos cómo caía el SP 500 y estos sectores lo empezaron a hacer mejor. ¿Por qué? Porque es donde se acaban refugiando los inversores cuando la situación se vuelve adversa. El siguiente de los gráficos es de Héctor Chamizo y aquí lo único que estamos viendo es cómo de nuevo el inversor retail, el inversor pequeño está entrando con muchísima alegría en los mercados. Es una tónica que venimos viendo durante los últimos meses y es que el inversor pequeño lo está comprando absolutamente todo. Que vemos una corrección, lo compra, que sube, lo compra, que se mantiene lateral, lo compra. Está entrando absolutamente con todo ahora mismo. Es decir, ¿por qué se produce esto? Porque no hay miedo, porque la situación es que por mucho que se diga que sea deuda, que no hay deuda, que se pagan intereses, que no hay intereses, que el gráfico que nos marca que va a haber recesión, el inversor pequeño ha perdido el miedo. ¿Por qué? Porque venimos viendo durante los últimos años que aunque nos marque que podemos ver una recesión económica, esto no llega, vemos pequeñas correcciones, pero luego todo acaba repuntando y recuperándose. Y al perder el miedo del inversor, a pequeño, a pocas correcciones que haya, vuelve a entrar y sigue metiendo dinero en la bolsa sin preguntarse si hay riesgo o no hay riesgo. El siguiente de los gráficos, pues también quizás representa muy bien lo que hemos comentado en la sección de ese comentario. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo la inversión de las empresas en software y tecnología está siendo espectacular. ¿Gracias a qué? Gracias a que tienen beneficios, evidentemente, y tienen dinerito, pero gracias también a ese dinero que está llegando desde los estados a las empresas a través de ayudas, a través de subvenciones que les permiten invertir en software y en tecnología. La última vez que vimos algo parecido fue en el año 2000, donde veíamos también con esa burbuja.com, donde repuntaba con muchísima fuerza esa inversión en software y en tecnología. Luego, pues se vio que había muchas empresas que podríamos decir que lo intentaron, pero no llegaron, y otras que se fueron consolidando con el paso del tiempo. Es el caso de Amazon, de Alphabet, Google, de Apple, empresas que acabaron siendo totalmente punteras. Por lo tanto, puede que también nos estemos acercando a esa situación. El siguiente de los gráficos, a mí es que me sigue llamando muchísimo la atención las brutales compras que se van haciendo, que se siguen haciendo en el oro. El repunte espectacular que estamos viendo en el oro durante las últimas semanas, semana a semana, mes a mes, el oro sigue repuntando. ¿Qué narices nos está diciendo el oro? Que yo creo que nadie lo sabe. Que sí, que es que la moneda fiat va perdiendo valor, que sí, que es que estamos totalmente todos de acuerdo. Pero fijaros el pedazo repunte que estamos viendo en el oro. Es espectacular. Es decir, o nos están engañando totalmente con los datos de la inflación, pero a niveles desorbitados, o no tiene ningún sentido por ahí que el oro esté viendo esa revalorización. ¿Hay algo en la economía que no estamos detectando, incluso en la situación social o geopolítica, que no estemos teniendo en cuenta para este repunte tan importante del oro? Pues puede llegar a ser. Yo creo que es que se está pasando muchísimo de frenada la subida en el oro. Está siendo espectacular. Y estoy totalmente convencido que cuando pasen unos años entenderemos la subida actual del oro. Y es muy probable que a lo mejor no tenga nada que ver con lo que ahora mismo se piensa que es la justificación de la subida del oro. Y vamos con el último de los gráficos, que aquí lo que se está viendo es bueno, podríamos decir que típico gráfico del que hablábamos, que todas las semanas traemos y que nos marca que ya vamos a entrar en recesión económica, pero que luego pasan 2 o 3 meses y no llega esa recesión económica y nos llega la caída en los mercados. Algún día un gráfico de estos tendrá la razón, pero habremos pasado ya 40 gráficos como estos y no habrán tenido la razón. Lo que nos viene a decir es que el rendimiento del flujo de caja libre del SP 500 pues que ha vuelto a caer por debajo del 2,6%, es nivel más bajo desde el año 2008, recesión económica. Y antes de eso, desde principios de la década del 2000, recesión económica. Ha sido un largo camino desde que alcanzó su punto máximo en 2009, en el punto más bajo del mercado. Es decir, he traído este gráfico adrede, de nuevo, para que veáis y lo pongáis con sentido con lo que hemos analizado antes. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor se está valorando este tipo de gráficos con un paradigma económico que no es el actual, sino que es el pasado. Y ahora hay que poner el ojo donde lo hay que poner.
Y bien, vamos a continuar a ver cómo han cerrado los índices esta semana, porque decíamos que eran totalmente claves para saber cómo íbamos a finalizar el mes. ¿Por qué? Pues porque nos quedan solo 2 sesiones para finalizar el mes. A ver, podemos ver movimientos brutales lunes y martes, pues por poder se puede, pero no hay razones para pensar que podamos ver esos repuntes tan importantes que puedan cambiar lo que ahora estamos viendo a esos posibles cierres mensuales. Por eso era tan importante lo que viésemos esta semana. Así que vamos a ver cómo han cerrado los índices. El primero de ellos, el IBEX 35. Fijaros que comenzamos la semana con alguna que otra caída, pero luego se ha acabado recuperando bastante bien. Vemos una subida muy importante al final de la semana que le ha permitido acabar esa semana al alza, pero seguimos viendo ese movimiento lateral. ¿Qué puede ser lo que estemos viendo? Pues ahora mismo, pues si conseguimos esta próxima semana romper la zona de los 15.400 puntos, puede ser que hayamos visto una corrección, un repunte hasta el techo, la típica corrección en la parte alta para tomarse el descansito, coge carrerilla y a partir de aquí repuntar con mucha fuerza. Pero para ello, pues evidentemente debemos superar esa zona de los 15.400 puntos, que de momento no lo hemos hecho, así que lo vamos a dejar ahí en duda. Es cierto que el cierre en Estados Unidos fue positivo también a la sesión del viernes y eso apunta a que quizás el comienzo de la semana en Europa, si no hay nada extraño durante el fin de semana, yo ahora mismo lo estoy grabando el sábado por la mañana, pues también empecemos de forma positiva. Pero de momento nos mantenemos en ese movimiento lateral. Lo que va a ser muy probable es que si vemos un nuevo repunte por encima de esa zona y se estabiliza ahí y no consigue mantenerse al alza, vamos a ver una clara divergencia entre la cotización y el RSI. Fijaros ya como el pico que tuvimos en septiembre se quedó en 66. Ahora es probable que se quedase por debajo si cerramos los 15.420 puntos, por ejemplo, y estamos marcando nuevos máximos. Por lo tanto, eso hay que tenerlo en cuenta en caso de que se frene la subida o veamos un repunte en falso, una falsa ruptura. En el gráfico semanal, pues fijaros que hemos vuelto muy cerca de esta zona de máximos también a cierre, eso es positivo, pero fijaros también en el RSI, se queda alejado de la zona de 70, es decir, cuidado si ahora no continúa con la subida. ¿Por qué? Porque sería una señal de debilidad, como comentábamos la semana pasada, para formar ese doble techo y ver una corrección más importante. Y en el gráfico mensual, pues de momento aquí está lo mejor que podemos ver del gráfico del IBEX 35, porque ahora mismo el cierre mensual sería muy positivo. La verdad que con la subida que hemos visto en la sesión del viernes ha arreglado mucho el cierre mensual. ¿Por qué? Porque estábamos acercándonos a esa zona de 15.100 puntos aproximadamente y al final podríamos pensar que es una vela de indecisión que nos marcase un movimiento lateral, un zigzagueo durante los próximos meses, pero si acabamos viendo un cierre en la zona en la que estamos ahora mismo, lo que nos va a marcar es que el siguiente mes de nuevo va a seguir siendo positivo. Vamos a seguir marcando nuevos máximos. Por lo tanto, vital que no se estropee esta situación en las 2 sesiones que nos quedan. En el DAX, pues muy poquito ha cambiado. Fijaros cómo estamos en un movimiento lateral y con el repunte que vimos en la sesión del viernes, no superamos esa zona clave de la media de 70 sesiones. Nos quedamos justamente ahí. Justamente ahí. Si es que fijaros, al tick de esa media de 70 sesiones, que es la que llevamos diciendo durante las últimas semanas, que está actuando como resistencia. Y que cuidado, cuando vemos que durante 2, 3 semanas, un mes ya, no sé cuánto tiempo llevamos por debajo de ella, desde principios de septiembre, no consigue superar esa media de 70, es una clara señal de debilidad. La está consolidando como resistencia y necesitamos superarla ya. Porque si no, cuando veamos una pequeña corrección, dada que la media 70 ahora tiene una pendiente negativa, vamos a romper el suelo que tenemos los 23.400 puntos y eso va a ser muy negativo porque vamos a romper el suelo que tenemos durante los últimos meses. Y eso no nos va a gustar nada. Vamos a ir a buscar la media de 200 sesiones probablemente, que está a los 22.700, a cerrar el gap que tenemos por aquí, pero ya va a empezar a dejar dudas de si esto de aquí no es un techo redondeado y podríamos acabar viendo una corrección muy fuerte. ¿Quién sabe? Si con el objetivo de acabar volviendo durante los siguientes meses a los mínimos que teníamos en abril. Por lo tanto, fijaros cómo se va estrechando ese rango de movimiento entre los 23.400 y la media de 70 sesiones. En el gráfico semanal, pues de nuevo, aunque hemos visto una vela que puede ser alcista o parece una vela martillo, no me convence. ¿Por qué? Porque no hemos cerrado por encima de la media de 6 sesiones, seguimos por debajo, está actuando como resistencia. Necesitamos un cierre semanal por encima de esa media de 6 sesiones. Y en el mensual, indecisión. Indecisión, claramente. Es que no tiene nada que ver lo que estamos viendo en el DAX con el resto de índices. Y esto no me está gustando nada. Llevamos aquí, sí, ya, fijaros, 1, 2, 3, 4. ¿Por qué no me gusta?
Porque lo que veníamos comentando durante las últimas semanas es que antes de ver ya el final de toda la subida, debemos de ver un zigzagueo en los índices. ¿Lo hemos visto en el IBEX? No, en el Dow Jones tampoco, en el Nasdaq tampoco, en el S&P tampoco, en el DAX sí, lo estamos viendo en el DAX. Estamos viendo ese zigzagueo. Estamos viendo las típicas velas de dudas mensuales que pueden cuadrar con un techo en los mercados. Fijaros en 2021, 2022. ¿Eso anticipa una caída del 50%? No, pero puede comenzar una fase bajista, como la que vimos en 2022. Fijaros, también por aquí lo tuvimos, en el año 2000. Por lo tanto, no es nada extraño. En 2007-2008 también dudas, movimiento lateral, zigzagueo, y ahora lo tenemos también. Debemos escapar rápidamente de esta situación. Un cierre mensual por debajo de la media de 6 sesiones, en mi opinión, sería muy negativo. Está a los 23.400. Raro sería que no nos salvase. Vamos al otro lado del charco, cogemos el Dow Jones, se ha arreglado mucho la situación a final de semana. Ahora veremos el gráfico semanal, que tampoco es para tirar cohetes la vela, pero se ha arreglado, porque pintaba feo. Habíamos perdido la media de 6 sesiones, estamos por debajo de ella y apuntaba que quizás toda la subida que llevamos viendo podría estar en riesgo. Desde que tocamos esa media de 70 sesiones en agosto, ya nos podríamos ir a buscarla de nuevo. Pero el repunte del viernes, hay que ser claros, le salvó de, o quizás despejó esas dudas y nos hace pensar que a lo mejor podemos seguir manteniéndonos a la alza. Fijaros cómo desde agosto se ha apoyado en varias ocasiones en la banda media de Bollinger, se ha quedado muy cerquita y ahora de nuevo. Y ha seguido manteniéndose a la alza. Es decir, si vemos que pierde la banda media de Bollinger, a lo mejor es cuando nos vamos a buscar la media 70, que está a los 44.790 puntos aproximadamente. En el gráfico semanal, pues fijaros que la vela es de indecisión, clarísimamente. ¿Qué nos marca una vela de indecisión? Pues no nos asegura que vamos a ver nuevos máximos, como sí la semana pasada. El cierre fue muy positivo, lo decíamos, Estados Unidos pinta de maravilla. Bueno, pues esta semana el cierre semanal no pinta de maravilla, nos da movimiento lateral. Tenemos que ver esta próxima semana si va a dar lugar a que continúe el movimiento lateral o un repunte al alza o esa corrección a buscar la media de 70. Es una vela de indecisión que, como bien dice, pues no sabes, decidiste si se va a mantener al alza o a la baja. Así son los mercados. Fijaros la media de 6 sesiones, actuando como soporte, una vez más, como hemos visto durante las últimas semanas. Eso también es una señal buena que nos hace pensar que cuando vemos una pequeña corrección, vuelve a repuntar. En el gráfico mensual, pues fijaros que de momento el cierre mensual no sería negativo, para nada. Estamos cerca de la zona de máximos históricos, máximos del mes. Y bueno, pues podríamos pensar que nos anticipa que los siguientes meses van a poder ser alcistas, que el cierre anual puede acabar siendo bastante bueno, que no veremos una corrección de cara a los últimos meses del año. Si acabamos viendo un cierre este mes por debajo del cierre del mes anterior, que esté a los 45.500 puntos, cuidado, porque ahí sí que sí marcaría debilidad, pero de momento estamos alejados de esa zona, estamos bastante alejados. Tendríamos que caer un 2% aproximadamente las 2 sesiones que quedan. Me parece complicado viendo el cierre que hemos tenido esta semana, pero hay que tenerlo en cuenta. Vamos a seguir con el Nasdaq también, situación muy parecida. Corrección la primera parte de la semana y luego se ha recuperado. El problema es que en este caso, fijaros cómo nos hemos quedado justamente ahí en la media de 6 sesiones, no la hemos superado con claridad. Y es algo que llevábamos prácticamente un mes sin ver. Es decir, ojo, no nos esté anticipando una señal de debilidad para acabar viendo una corrección. Fijaros, no se va a ver aquí, pero si cogiésemos el cierre del miércoles, que estaba en los 24.500 puntos, se produjo un gap en la apertura de la sesión del jueves y parece que lo que hemos hecho en la sesión del viernes es cerrar ese gap en velas horarias. Es decir, cuidado, no estamos viendo un repunte a final de semana para continuar con la corrección. Eso sería negativo porque va a estropear la vela mensual. En el semanal, pues fijaros, vela de indecisión. Esto no nos marca que la siguiente semana vaya a ser positiva. Marca que lo más probable es que se siga manteniendo en el lateral y debemos estar atentos al gráfico diario, a esa a esa media de 6 sesiones para ver si se mantiene sobre ella, continuidad alcista. Que se mantiene por debajo, continuidad de la corrección. Y en este caso también, ojito, la media de 6 sesiones, 24.070 puntos. Aumento claro del volumen esta semana. ¿Vale? También, cuidado, porque ha sido una vela de indecisión. No haya habido soltadas importantes. En el gráfico mensual, pues fijaros que la vela está siendo muy buena. Muy buena, sinceramente. Yo creo que aunque viésemos una corrección de un 1% o 2%, lo que queda
no la estropearía mucho. Fijaros, si la RSI está en 75,47, el último pico estuvo en 75,11, es decir, rompe la divergencia. Si esto cierra así, es una señal muy alcista, de clarísima fortaleza. ¿Y eso qué marcaría? Que el final de año va a ser positivo. Que vemos que retrocede en estas dos sesiones, se estropea un poquito. Si sueles un poquito y nos quedamos el cierre cerca de la banda superior de Bollinger, que está a los 24.000 aproximadamente, pues no pasaría absolutamente nada. No pasaría nada. El problema está que viésemos una corrección importante. Nos fuésemos a lo mejor los 23.400 puntos, 23.300 puntos al cierre que vimos el mes anterior. Pero repito lo mismo que en el Dow Jones. Eso sería una caída importante en dos sesiones y no parece que vaya a suceder. No tenemos razones de momento para pensarlo. En el SP500, situación idéntica que en el Nasdaq. Corrección por una parte de la semana, cerramos muy cerquita de la media de 6 sesiones y nos queda la duda de si esta semana conseguiremos al comienzo de la semana mantenernos sobre la media de 6 sesiones o comenzará esa corrección para ver nuevas caídas y a buscar quizás un techo anterior y que ahora pueda actuar como soporte. Hay una zona también muy importante por aquí, en los 6.550 puntos aproximadamente, muy cerca, 6.530, donde nos quedábamos muy cerquita la sesión del jueves. De ahí vimos cómo rebotó muy bien. Cuidado con esa zona, porque si la pierdes, cuando quizás nos anticipa una caída más fuerte, ¿vale? Y ahí la situación se complicaría. Pero creo que no hay margen suficiente para que se deteriore tampoco el gráfico mensual. No hay razones. Veremos a ver, ya verás como al final vemos un susto. En el gráfico semanal, indecisión clarísima, lo mismo que hemos comentado antes. La media de 6 sesiones para abajo actuando como soporte, un rebote, la indecisión. Y necesitamos la confirmación esta semana para ver si se podrá mantener al alza o no. El RSI sigue manteniéndose al alza, eso es buena señal, no da señales de divergencia. Y en el gráfico mensual, fijaros cómo con la subida que estaríamos viendo ahora mismo, pues la verdad que no me preocuparía esta divergencia. 73,86 y 74,59. Divergencia, sí, pero me da igual. ¿Por qué? Porque la pendiente es muy tímida, prácticamente ni se aprecia y estamos claramente por encima de 70 en el RSI mensual. ¿El problema cuál sería? Hubo una corrección importante. Acabásemos viendo el RSI a cierre mensual cercano a la zona de 70 y eso a lo mejor sí que sería negativo, volver a 71, 72 bajos aproximadamente, pues bueno, sería una señal de debilidad. Pero ahora, pegadito a la banda superior de Bollinger, cerca de máximos históricos, maravilloso, el cierre mensual. Aunque quizás veamos una pequeña corrección a principios de octubre, muy bien, lo que queráis. Pero el cierre de este mes va a ser positivo y después de ver un cierre así de positivo, lo normal es que continúe manteniéndose al alza. ¿Dónde no podemos ser tan positivos? En el Bitcoin, en las criptomonedas en general. Han visto una corrección muy importante esta semana. Están rompiendo zonas clave de soporte. Fijaros, de nuevo ha perdido la media de 70. Lo dijimos, cuidado, no haya sido una vuelta a esta zona de soporte anterior, ahora de resistencia, y debía mantenerse sobre la media 70. No lo ha hecho y hemos caído con bastante fuerza. Esto que nos marca ruptura en falso por aquí. Cuando vemos rupturas en falso, ¿qué pasa? Que el movimiento posterior es muy brusco. Cuidado con la media de 200. Cuidado con la media de 200 y el soporte que tenemos en los 107 en el Bitcoin. Lo más preocupante, el gráfico mensual. ¿Por qué? Pues porque se está pareciendo cada vez más a lo que tuvimos en el año 2021. Se está pareciendo cada vez más esa divergencia y las velas posteriores a esa divergencia. Y eso sería muy peligroso porque podría significar el final del ciclo alcista en el Bitcoin. El petróleo, pues hemos visto esta semana cómo ha repuntado y se ha alejado de esta media móvil de 70 y de 200 sesiones. Estamos ahí durante unas semanas alrededor de ella y ha vuelto a repuntar. Eso nos aleja de una situación de recesión económica, evidentemente. Pero hay que tener en cuenta que si ahora mismo veo alguna posibilidad de que repunte de la inflación, tiene que venir por parte de las materias primas, de una escasez provocada por algún problema que se nos venda, como fue en su día el conflicto entre Ucrania y Rusia, que fue, en principio dicen que el verdadero culpable de la inflación, pero yo no estoy totalmente de acuerdo con ello. Cuidado, ¿vale? Lo que hemos dicho, mientras esté en esta zona, pues bueno, nos marca crecimiento económico, ni recesión, ni aumento especial de la inflación. Para ver un aumento especial de la inflación, deberíamos ver al precio del petróleo por encima de zona 75, 80, ahí sí que ya sería más peligroso. En el oro, pues fijaros lo que hemos comentado antes, que sigue manteniéndose el alza con bastante claridad. Era evidente que si veíamos un nuevo repunte íbamos a ver una divergencia.
entre la cotización y el RSI, y así lo hemos visto. Una divergencia clarísima entre la cotización y el RSI. Vamos a ponerlo bien, a ver si podemos. Así. Por lo tanto, bueno, es una divergencia, pero de momento los últimos picos están claramente por encima de la zona de 70 y a mí no me preocuparía decir, todavía sigue marcando fortaleza en las subidas, puede seguir manteniéndose al alza. Fijaros el aumento del volumen. Es decir, las compras en oro siguen y siguen y siguen manteniéndose. Y por último, el VIX, que vimos un pequeño repunte en la sesión del jueves, pero luego fijaros cómo ha finalizado la semana. De nuevo, ¿a dónde? A esa zona de complacencia. Fijaros cómo en las últimas semanas está funcionando muy bien la media de 70 sesiones para ver hasta dónde va a corregir los índices. Cuando llega a la media 70, dejan de corregir, pequeñitas correcciones, y vuelven a mantenerse al alza los índices. ¿Dónde vuelve el VIX? A esa zona de los 15, 14 aproximadamente, donde los índices vuelven a marcar nuevos máximos históricos. Por lo tanto, conclusiones, pues parece, por lo que estamos viendo ahora mismo, a falta de esas dos sesiones, que el cierre mensual, prácticamente en todos los índices, menos en el DAX, el cierre mensual va a ser positivo. Y eso nos marcaría que el final de año también puede ser positivo, porque está muy cerca de esos máximos mensuales, pegaditos a la banda superior de Bollinger, y eso es muy buena señal. Nos quedan dos sesiones, sería raro que se estropease. Si cogemos una perspectiva más cortoplacista, pues sí que es verdad que vemos alguna señal de debilidad en Estados Unidos, que nos podría marcar alguna corrección más, pero eso no indica que vaya a llegar ya el lunes martes. A lo mejor demos un movimiento lateral el lunes martes y luego ya al comienzo de octubre vemos esa corrección y acabamos finalizando el mes alcistas, dando coherencia al cierre de este mes. Por lo tanto, ahí es donde nos tenemos que mover con los índices. El resto de activos, el Bitcoin no me gusta nada, y lo que menos me gusta del Bitcoin es que puede ser un canario en la mina, y que si nos estamos moviendo en un escenario económico donde lo que marca es la liquidez y está saliendo pasta del Bitcoin, cuidadito. ¿Vale? Porque eso nos marca que a lo mejor también hay falta de liquidez. Estamos viendo estas caídas del Bitcoin. No esté adelantando una posible corrección de los mercados, porque la correlación entre el Bitcoin y el Nasdaq es bastante alta. Y si vemos que el Bitcoin ha empezado a corregir y el Nasdaq no, a lo mejor nos lo está anticipando, ¿vale? Entonces, cuidado por ahí. El petróleo empieza a repuntar sin aparentemente razones claras. De momento, una zona que en mi punto de vista sería la óptima para mantener el crecimiento económico. El oro sigue en la suya, sigue manteniéndose al alza, y el VIX, pues ya habéis visto cómo esa media de 70 sesiones está marcando muy bien las correcciones, las pequeñas correcciones que vemos en los índices, para luego seguir manteniéndose. Esta semana os anunciaba el lanzamiento de ese manual de análisis técnico. Era un manual que he estado haciendo durante los últimos meses. La verdad que me ha llevado bastante trabajo, pero requería recapitular todo lo que nos basamos cuando analizamos las acciones, una especie de manual, no es un libro en el que os voy a contar una película, una historia o un modelo o estrategias de inversión, no, es ese manual a partir del cual luego realizamos estos análisis técnicos. Hay muchísimos manuales por ahí, les hay buenísimos. El problema, me he leído unos cuantos, es que son muchas veces tan extensos que al final te pierdes lo más importante, y es lo que me he centrado en este manual, es decir, en ver qué es lo verdaderamente importante, centrarnos en los indicadores que analizamos en este canal, qué debemos tener en cuenta para mantener una tendencia, rupturas en falso, detectar zonas de soporte, resistencia, todas esas cosas que, como todos veréis a día cuando analizamos las acciones, pues tenemos en cuenta. Me parece bastante útil tanto para aquellos que estáis comenzando con análisis técnico, a lo mejor que no tenéis ningún conocimiento y queréis empezar desde cero, también está adaptado a todos vosotros, como a los que queréis también perfeccionarlo y quizás entender un poquito más de cuando estamos hablando de ciertas cosas que vemos en los gráficos, pues ahí le vais a dar una mayor explicación. Así que me parece un recurso bastante interesante para todos los que os interesa, evidentemente, el análisis técnico. Y además, como os comentaba, este jueves tenemos una promoción de lanzamiento hasta este domingo, que es un descuento del 30% si aplicáis el cupón que os voy a dejar en la descripción, al igual que vimos el jueves. Os recuerdo, para los que sois miembros del canal, que vais a tener un descuento vosotros a mayores del 50% sobre el precio final, es decir, con un cupón que ya os dejé el otro día en una publicación para todos vosotros. Así que aplicar el descuento del 50% y no el del 30%, porque vais a tener un descuento mayor. Así que nada,
Vamos a seguir con el vídeo. Vamos a continuar con las acciones que me habéis pedido esta semana, con vuestra sección, que es la sección de sugerencias. Vamos con la primera de las acciones, que es Rolls-Royce. Fijaros cómo la tendencia alcista es espectacular, apoyándose sobre la media de 70 sesiones, cuando veíamos que una tendencia más tímida, y ahora, que es una tendencia alcista más fuerte, fijaros cómo se va apoyando en la banda media de Bollinger. Cuando vemos que una cotización se mantiene al alza y ni siquiera pierde la banda media de Bollinger, incluso fijaros las últimas semanas, la media de 6 sesiones, es que tiene muchísima fuerza la fortaleza. Y que antes de que comenzara una caída más importante deberíamos perder esa media de 6 sesiones, la banda media de Bollinger, y ver que las consolida como resistencia. Por lo tanto, la tendencia alcista parece bastante clara. Zona de soporte, por si acaso llegas a esa corrección, la zona de los 1111 aproximadamente. Pero si perdiese esa zona, nos acercásemos, nos quedaría esa media de 70 sesiones que puede ser vital también. Es decir, en estas situaciones yo creo que lo mejor es dejarla correr, tener bien localizadas esas zonas de soporte, esas medias que marca la tendencia alcista, y cuando veamos que la situación cambia es cuando deberíamos tener un poquito más de precaución. Mientras tanto, yo en mi opinión este tipo de acciones las dejo correr. Seguimos con Iberdrola. Fijaros cómo estamos en un claro movimiento lateral desde el mes de mayo. Había puesto en duda la media de 70, se ha vuelto a recuperar. Por encima de ella, yo creo que ahora la clave puede estar en la zona de los 16,20 aproximadamente. Si viésemos que esta semana consigue superar esa zona, yo creo que ya podríamos dar por finalizado el movimiento lateral y podríamos continuar manteniéndonos al alza. El problema ¿dónde está? En que no consiga mantenernos por encima de esa zona. Daríamos continuidad al lateral, veríamos que se va ajustando el rango entre la media 70 y esa zona de los 16,20 y tendríamos que esperar a la ruptura por un lado o por el otro para ver si se va a mantener al alza o vamos a ver una corrección más importante. El riesgo ¿dónde está? En que es un movimiento lateral muy largo. ¿Podría cuadrar con un movimiento de distribución? Sí. Pero para cuadrar con un movimiento de distribución deberíamos perder la media 70, consolidar como resistencia y ver nuevos mínimos decrecientes. Yo creo que por debajo de la zona de los 15 euros. Siguiente de las acciones, fijaros, subida muy vertical, la que hemos visto en septiembre, hemos conseguido marcar nuevos máximos, ahora se está apoyando en el antiguo techo que era los 156, que ahora parece que está actuando como soporte. El problema es saber si ya va a ser suficiente la corrección que hemos visto o si por el contrario nos quedaría algo más de caída. Cuidado con este gap que tiene por aquí en los 146, 147 aproximadamente, no sea que acabemos yéndonos a buscar esa zona si perdemos la zona actual. Ahí busque el apoyo en la media 70, como hizo al principio de la subida, y luego, si se mantiene como soporte esa media 70, podríamos dar continuidad a la subida. Seguimos con ASML, también subida espectacular. Lo hemos visto, lo comentábamos, de hecho, en el último mega consultorio, porque analizábamos muchísimas acciones a fondo. Y os lo decía, digo, tengo la sensación de que estamos viendo una fase del mercado en el que quizás las acciones que han estado un poquito más castigadas, acciones más pequeñas, lo están empezando a hacer muy bien o lo van a empezar a hacer muy bien algunas de ellas, y quizá las acciones que ya han visto subidas más importantes no es que vayan a ver una corrección fuerte, pero les va a costar más subir. Y lo estamos viendo con este tipo de acciones, cómo se han revalorizado en el mes de septiembre, ha sido espectacular. En este caso, fijaros, parecía que teníamos un suelo redondeado, lo ha roto el techo de ese suelo redondeado que tenemos en la parte baja y se ha ido hasta la zona de los 968, donde tenemos ese gap pendiente desde julio. Si ahora consiguiese mantenerse por encima de esa zona, creo que nos podríamos ir a completar el gap a la zona de 1050. Podría ser perfectamente. El problema es que llevamos una subida muy fuerte y la cotización se puede estabilizar ahora en un movimiento lateral. Yo creo que mientras no perdamos 916, seguiríamos en ese escenario. Si pierde esa zona, ojito, nos iríamos a completar el gap hasta la zona de los 875 y ahí quizás nos encontraríamos con la media de 70 sesiones. Fijaros, Amazon, una acción que ya había visto una subida muy fuerte desde abril, le cuesta mantenerse al alza y vemos un movimiento lateral desde julio. De hecho, ahora fijaros cómo está poniendo en riesgo la media de 70 sesiones, una vez que hicimos ese doble techo muy cerca de la zona de máximos que teníamos en febrero. No habría que descartar un toquecito a la media de 200 sesiones y ahí es donde estaría el peligro, que coincide con el mínimo que teníamos en agosto, alrededor de 210, 215 aproximadamente. Esa zona no la debe perforar. Si la perfora, cuidado, porque podría ser una señal clara de debilidad y podríamos empezar a perder gran parte de lo ganado desde el mes de abril. Y por último, las acciones de Apple, que habíamos dicho que estaba un poquito más rezagada que el resto y decíamos que si empezaba a superar zonas clave, primero la media de 200 y segundo la zona de los 235, que era la que nos confirmaba que nos íbamos a la zona de máximos, pues teníamos muchas papeletas de volver a esa zona de máximos. Dijimos, cuidado,
ruptura en falso, pero al no conseguir marcar los mínimos decrecientes, se mantuvo el escenario y una vez que volvió a superar los 235, volvimos a la zona de máximos históricos. Ahora, es una zona clarísima de resistencia. ¿Qué debemos vigilar? Que no perfore los 246. Una zona que anteriormente actuó como resistencia ahora podría actuar como soporte. El límite de una corrección para pensar que nos mantenemos en la tendencia alcista, yo creo que evidentemente va a estar los 235 de nuevo. Y ahí, si llegamos hasta esa zona, podría encontrarse con la media de 70, que podría actuar como soporte en el gráfico. Por lo tanto, yo creo que ahí pondríamos el límite a una posible corrección en la cotización de Apple para pensar que podemos continuar con la tendencia alcista. Y por último, vamos a finalizar el vídeo del resumen semanal, como siempre, con la sección de Warren de Investing Pro, donde le preguntamos a la inteligencia artificial que nos diga una acción que luego analizaremos en el gráfico, análisis técnico, pero que nos dé esa acción por una consideración de análisis fundamental que piense que estaría infravalorada, que puede tener un buen rendimiento en el mercado durante las próximas semanas y los próximos meses. Hace poco hicimos un vídeo viendo los resultados que habíamos tenido con esas acciones que nos había ido dando y la verdad que el resultado fue maravilloso. Por lo tanto, de momento podemos decir que nos está funcionando bastante bien. Vamos a recordar ese prompt que le damos a Warren para que nos dé esa acción, que es: actúa como un analista financiero profesional con enfoque cuantitativo, analiza el mercado actual y selecciona una única acción cotizada, preferiblemente europea o estadounidense, que consideres fundamentalmente atractiva en este momento. No quiero una recomendación de compra, sino una idea de valor basada en datos objetivos. La acción seleccionada debe cumplir con estos criterios fundamentales. Ahí le damos los criterios que son los que se tiene que guiar para darnos esa acción. Aquí tenemos todos, fijaros, luego le decimos que para la acción seleccionada también nos dé el nombre de la empresa, su ticket, también le vamos a pedir que nos dé una breve descripción de esa empresa porque probablemente no la conozcamos, no sabemos qué empresa nos va a dar, que nos dé los ratios clave que tenemos aquí actualizados, el nivel de infravaloración estimado por diferentes modelos. Y por último, le pedimos que nos dé un resumen explicativo de por qué esta empresa destaca actualmente desde el punto de vista fundamental, resumiendo pues todo lo que he ido analizando anteriormente, que es un tono técnico, profesional y objetivo, que no utilice un lenguaje promocional ni emocional. La explicación debe centrarse en hechos verificables y datos cuantitativos. Así que vamos a ver qué acción nos da. ¿En lo que piensa? Pues os recuerdo a todos los que no tenéis esta suscripción de Investing Pro y queréis utilizarla, bien sea para ver esas listas de Propixia, como también vimos esta semana en ese vídeo de acciones del sector salud, que podrían hacerlo bastante bien, o bien sea para utilizar Warren aparte de, por ejemplo, para utilizar el prompt que estamos viendo ahora mismo, o para utilizar otros prompts que vosotros creéis, o preguntarle lo que queráis en materia de inversión. Evidentemente, la base de datos que tiene es espectacular, totalmente actualizada, y es donde está la diferencia respecto a otras inteligencias artificiales, otros chats como ChatGPT. Pues que sepáis que si venís de parte de este canal de Análisis Técnico Street, aparte de la oferta que tiene ahora mismo investing.com, vais a tener un descuento a mayores del 15% en cualquiera de las dos suscripciones, en cualquiera de las dos temporalidades, ya sea anual o de 2 años. Simplemente le daríais a suscribiros ahora, os llevaría a esta página y ya se os aplicaría el código de descuento si venís con el enlace que os voy a dejar en la descripción. Si entráis con otro enlace diferente, pues no vais a tener este descuento de parte de este canal. Así que si queréis utilizar también esta herramienta, como hacemos normalmente en este canal, pues que sepáis que podéis tener ese 15% de descuento a mayores. Y vamos ya a ver qué acción nos ha dado esta semana Warren. Fijaros que esta semana la conocemos, la empresa. Es algo extraño, porque no la solemos conocer. Es Zalando. Yo creo que pues prácticamente todos la conoceremos. Es una plataforma líder de moda online en Europa, como nos dice. Es el principal marketplace europeo de moda y calzado online, con operaciones centradas en Alemania y expansión por toda Europa. La empresa actúa como agregador y distribuidor digital para marcas de ropa y accesorios, beneficiándose de la creciente penetración del comercio electrónico en el sector de la moda. Aquí nos da los ratios clave que le hemos pedido. Aquí estarían todos, se podrían ir analizando uno a uno, la valoración, el nivel de infravaloración que tiene, el upside, que es esa revalorización que
por diferentes modelos, por valor razonable COMS, fijaros, valor razonable DCF, 37,8, 78%, por el objetivo de los analistas, un 48%, nos da aquí los precios objetivos que tendríamos, fijaros después, nos da esa explicación que la habíamos pedido, esa explicación fundamental, nos dice que cotiza múltiplos moderados considerando su sector, por debajo de muchos comparables globales del comercio electrónico, con un potencial de revalorización del 37,8% respecto a valoraciones por múltiplos y superiores al 78% según DCF. Fijaros, nos dice que el crecimiento es sostenido, el consenso estima un crecimiento de ingresos del 15,9% y el beneficio por acción del 26,9%, lo que la posiciona en un rango alto de crecimiento para la industria retail europea. Tienen márgenes sólidos y estables, un margen bruto que se mantiene en un 40,7%, reflejando una eficiencia operativa y de poder de fijación de precios, el margen operativo de 3,8%, el neto 2,5%, razonables para su sector, que tienden a expandirse a medida que la escala en la digitalización aumente. Va a ser muy importante, sobre todo en este tipo de sectores, cómo avance la inteligencia artificial para quizás mejorar sus ventas y también sus márgenes, evidentemente. Nos dice que tiene una buena solidez financiera, una deuda partido patrimonio está al 60,4%, un nivel manejable para una empresa de crecimiento, la cobertura de intereses de 5 veces y la liquidez corriente de 1,4 veces. Muestran bajo riesgo financiero. El sentimiento del consenso es de fuerte compra de los analistas. Y la conclusión, pues que combinan múltiplos razonables con crecimiento estimado por encima del sector, márgenes sostenibles y una estructura financiera robusta, todo ello avalado por el consenso positivo de analistas. Esto la sitúa como una idea de valor objetiva para exposición a consumo digital europeo. Vale, ahora, una vez que ya hemos visto que por análisis fundamental esta acción podría ser interesante, nos la vamos a llevar a Pro Real Time. La tenemos por aquí, jalando, y vamos a analizarla. Fijaros que llevamos, podríamos decir, desde el año 2023 en un claro movimiento lateral. El problema con estas acciones es que, fijaros, si ponemos el gráfico mensual, viene un repunte espectacular durante el año 2020 por todo el tema que todos ya sabemos. La subida fue muy fuerte, solo se podía comprar por internet, pero a partir de ahí luego vivimos una caída de nuevo muy fuerte y se estableció en el movimiento lateral anterior. Y ahora, pues bueno, pues estamos cerca de la parte baja de ese movimiento lateral y luego no ha vuelto a crecer la cotización de esta empresa. Ahora mismo, la verdad que la situación pues está intentándose recuperar. Estamos atrapados entre la media de 70 y de 200 sesiones. Si acabásemos viendo una ruptura por encima de la media de 200, esto podría experimentar un repunte importante de nuevo hasta la zona de los 36. Y en ese escenario yo creo que sí que podríamos experimentar un repunte importante, tal y como nos ha dicho Investinpro. El problema estaría en que no consiguiésemos superar esa media de 200, actuase como resistencia y volviésemos a caer a esa base que tenemos alrededor de los 22 y también la zona de los 21 aproximadamente, este rango de aquí. Pero de momento parece que ha comenzado ese impulso, por lo tanto sí que tiene sentido prestarle atención. Si vemos que supera esa media de 200 en los 28-20 aproximadamente, es cuando podríamos experimentar ya un repunte importante porque se consolidaría la subida y podríamos tener margen de recorrido al alza. Y bien, vamos a acabar el vídeo con una reflexión también, al igual que veíamos en esa sección del comentario, y es referente a una pregunta que le hacían lo veía el otro día en un vídeo a Warren Buffett, donde le preguntaban que por qué tenía tanta liquidez ahora mismo en su cartera. Y él lo que venía a decir es que no sabe evidentemente cuándo los mercados se acabarán dando la vuelta, pero que nos encontramos una situación muy sobrecomprada ahora mismo, donde estamos viendo muy sobrevaloradas algunas acciones, los mercados en general. Eso no significa que ya todo vaya a corregir, que ya vayamos a ver una caída en los mercados, pero que ve bastante improbable, él que es un inversor a largo plazo, ve bastante improbable que los siguientes 20 años los mercados se sigan manteniendo al alza sin ver una fase correctiva importante, comparable a lo mejor a la que tendríamos el año 2000 o el año 2007. Dice que las probabilidades de que quizás tengamos esa caída brutal mañana, dentro de una semana, dentro de un mes o incluso dentro de un año, pues son muy bajas. Pero que veamos esa caída en los mercados de cara a lo mejor a los siguientes 5 años, pues a lo mejor es demasiado alta. Por lo tanto, considera que a lo mejor no merece la pena estar con su cartera en mayor medida, una gran proporción invertida en renta variable, cuando a lo mejor en los siguientes años nos podemos enfrentar a esa fase correctiva de los mercados.
Por lo tanto, yo creo que es una buena explicación de por qué ahora mismo, como venimos comentando durante las últimas semanas, nos enfrentamos a un escenario en el que quizás habría que empezar a recoger los muebles y pensar, vale, ya hemos obtenido beneficios suficientes, vale, es correcto, todo parece que puede seguir manteniéndose al alza. Fijaros lo que decíamos en la sección del comentario. Todo parece que sigue rodando, se sigue metiendo dinero y parece que aunque vaya un poquito más lenta esa rueda, pero sigue rodando. No creo que haya ningún gobernante que decida condenar sus 4 años de mandato para reducir el déficit y decir, pues voy a dejar de meter dinero en la economía, voy a dejar de dar dinero y que lleve a su país a una importante recesión económica, aunque a lo mejor a largo plazo sea bueno y a lo mejor eso permita que cuando nos recuperemos de esa recesión no perdamos dinero constantemente año a año debido a esa inflación. Como eso no lo considero que sea lo más real, pues a lo mejor sí que es verdad que seguimos manteniéndonos al alza, pero va a tener un límite. Y ese límite está cercano, cada vez más. Y como dice Warren Buffett, pues a lo mejor esa situación es muy probable dentro de los 5 años siguientes. Si queremos operar en una acción de aquí a un mes, una revalorización de un 5, un 10%, pues evidentemente podemos jugar con ello, pero una cartera a largo plazo ahora mismo totalmente invertida a lo mejor dejaría de tener bastante sentido en mi opinión y por lo que comenta también esta persona, que como todos conoceréis es uno de los grandes inversores que ha habido en el último siglo a nivel mundial. Así que bueno, creo que es la mejor manera de finalizar este vídeo con esa reflexión y comparto totalmente su idea. Así que nada, si os ha gustado este vídeo, si os ha resultado interesante, ya lo sabéis, darle a like y suscribiros al canal. Os recuerdo como siempre que lo que hemos visto en todo este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Así que ya con esto nos despedimos. Para los que sois miembros del canal, pues también vais a tener ese mega consultorio y para el resto, pues ya nos veremos el lunes de nuevo. Hasta entonces, espero que paséis todos muy buen día.